Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ya lo mencionábamos en los titulares de nuestro programa, hay una situación bastante compleja con respecto a la circulación viral, a las enfermedades respiratorias. Estamos, dijo la ministra o el Ministerio de Salud a través de su ministra, que estamos ante uno de los mayores brotes de virus sincicial, uno de los virus que circula junto con la influenza, junto con también el COVID. Y claro, venimos de una pandemia y por supuesto que eso hace que se revivan también ciertos temores de estos años anteriores. Bueno, para conversar de la situación a la que nos enfrentamos, también qué medidas podemos ir tomando y que ustedes también, quienes nos escuchan, vayamos reactivando todo lo que hemos aprendido durante este tiempo, es que estamos en contacto con la epidemióloga del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Maritza Muñoz. ¿Cómo está, Maritza? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buen día. Maritza, ya lo han anunciado las autoridades, estamos ante una situación crítica, está bastante estresado el sistema de salud. ¿Qué condiciones se están dando hoy día para que efectivamente la circulación viral, específicamente el virus sincicial, esté atacando con tanta agresividad? El virus sincicial ha tenido una mutación que es agresiva. Si yo hago una comparación con COVID, tuvimos muchas mutaciones, pero la que más complejidad generó fue la Delta. En el caso del virus sincicial ocurrió lo mismo. Hemos tenido la mala suerte que una de las mutaciones que ha tenido este virus tiene una alta agresividad y genera cuadros respiratorios complejos en las personas que se contagian. Ahí, Maritza, también se ha hablado mucho respecto al efecto que ha dejado la pandemia desde el punto de vista del confinamiento, especialmente en los niños más pequeños. Hoy día, también durante esa época de la pandemia, obviamente el coronavirus era el virus con mayor circulación versus otros virus respiratorios. ¿Había alguna forma de que los padres se pudieran preparar, por ejemplo, desde el punto de vista de las defensas para sus hijos? La verdad es que no. Si nosotros estamos hablando de quiénes son aquellos que son más afectados por el virus sincicial particularmente, estamos hablando de los menores de 2 años, ¿no es cierto?, quienes tienen un sistema inmunológico que está debilitado, porque es un sistema inmunológico que está en formación. Por lo tanto, además de las protecciones que es tratar de evitar que otros adultos u otros niños den besos a los bebés o a los pequeños, ¿no es cierto?, de que si viene una persona enferma o con síntomas respiratorios a la casa, evitar que se acerque, ¿no es cierto?, si yo tengo una enfermedad respiratoria, evitar ir a visitar casas donde haya niños pequeños, ¿no es cierto?, y mantener la higiene, ¿no es cierto?, el lavado de manos constante, con agua y con jabón. No hay, ¿no es cierto?, otra forma de que los padres pudieran haberse preparado. Idealmente sería que estos pequeños se queden en casa, aquellos que pueden hacerlo mientras salen medidas, ¿no es cierto?, que quizás puedan permitir volver nuevamente al teletrabajo para dar prioridad al cuidado de los niños. Maritza, ahí yo creo que una de las grandes y muchas familias se ven enfrentadas a ese tema es cuándo concurrir a un centro de urgencia, porque en el fondo, ¿qué es lo que nos dice a veces la autoridad? Es como, si usted no necesita ir hasta un centro asistencial, no lo haga, porque la probabilidad de que a lo mejor se contagie también aumenta. Entonces, en el caso del virus sincicial, yo creo que todos los que hemos tenido niños pequeños se nos enseñó atención con el hundimiento de las costillas, porque el virus sincicial ha circulado siempre, quizás no con tanta agresividad como este año, pero ha circulado siempre. ¿En qué momento una familia tiene que decidir concurrir a un centro asistencial de ver que hay una situación respiratoria compleja? Ya, en el caso de un niño, un bebé, vamos a hablar de un pequeño, el hundimiento de las costillas implica dificultad respiratoria. Ya, con solo eso hay que acudir a urgencia. También cuando hay un aleteo nasal, es decir, si yo miro al niño, las
fosas nasales, ¿no es cierto?, se abren y cierran con mucha dificultad. Otra forma es la sibilancia, ¿no es cierto?, es escuchar un ruido, ¿no es cierto?, semejante a, por ejemplo, un pito suave, ¿no es cierto?, cuando el niño está respirando. Y uno que es muy notorio, ¿no es cierto?, es el cambio en la coloración de los labios. Ya un cambio de coloración de los labios hacia un color morado o rojizo, ¿no es cierto?, fuerte, que es distinto al rosa que normalmente tienen los pequeños. Con alguna de esas sintomatologías, ¿no es cierto?, hay que acudir a urgencias, ¿no es cierto?, o tomando los resguardos, ¿no es cierto?, si el pequeño tiene más de 2 años, que vaya con la mascarilla, que los papás también, ¿no es cierto?, y si no, y tiene molestias, ¿no es cierto?, respiratorias que todavía no llegan a los niveles que hemos conversado, ¿no es cierto?, que presenta fiebre, que presenta dolor, por ejemplo, al respirar, que el niño se queja, no se siente bien, está decaído, no juega. Siempre hay que recordar que un niño sano o enfermo va a jugar, y si el niño deja jugar es algo que hay que poner atención, tratar de acudir a el médico que tenga, ¿no es cierto?, el pediatra del niño, o a la atención primaria. Ahí hay diferencia en la atención de urgencia, porque a propósito de llevarlo a la consulta, porque a propósito de lo que ha sucedido con el fallecimiento de estos 2 lactantes, claro, la pregunta es hasta qué punto en el fondo alcanzo finalmente llevarlo a la urgencia y que en el fondo se pueda atender correctamente y no vaya a tener un desenlace fatal. Entonces, ¿cuáles son como los primeros llamados en que esto no se puede postergar más, pero tampoco ser quizás demasiado extremo de llevarlo cuando a lo mejor no es necesario? Creo que quizás encontrar el punto medio, es para los padres a lo mejor lo complicado, sobre todo hoy día cuando obviamente estamos bombardeados con esta información de la situación compleja y el miedo a ser una víctima también de este tema aumenta. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de enfermedades respiratorias no existe un punto medio, porque la enfermedad respiratoria puede tener sintomatología leve 1 hora y a la hora siguiente ya podemos encontrar signos de gravedad en los niños. Ya, entonces lo que hay que hacer es claridad, o sea, si yo veo aleteo nasal, dificultad para respirar, cambio en la coloración de la boca o quizás de los dedos, ¿no es cierto?, si noto que hay ruido cuando está respirando, tengo que ir a urgencia. Si el niño tiene molestias, que está quejumbroso, que está inquieto en el caso de los bebés, que no se quieren alimentar, que tienen fiebre, ¿no es cierto?, recordar que fiebre de 37,5 para arriba, ¿no es cierto?, yo ahí voy a la atención primaria, ¿sí?, porque si ahí con esa sintomatología lo llevo a urgencia, puede correr un riesgo, ¿no es cierto?, de hacer un contagio, por ejemplo, con el virus sincicial. Pero no hay un medio, lamentablemente. En la mañana podemos tener un niño que está controlado y en la tarde podemos tener un niño que ya está con una neumonía. Estamos conversando con la epidemióloga del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Maritza Muñoz, profundizando en esta temática de la circulación viral, las enfermedades respiratorias, esta alerta que se ha elevado desde las autoridades también para que las familias y también la ciudadanía pueda ir tomando las medidas al respecto. Maritza, ¿es probable, como epidemióloga, que la temporada en el fondo de las enfermedades respiratorias se extienda? Porque también los expertos han dicho se adelantó en comparación a semanas o años, hablemos antes de la pandemia, antes de 2019, se adelantó respecto de años anteriores y recordemos que, por ejemplo, el año pasado, que fue un año donde ya se produjo un desconfinamiento mayor,
después del COVID, tuvimos muchas enfermedades respiratorias por ahí por primavera. ¿Es probable que ahora se extienda, que si se adelantó pueda terminar antes? La verdad es que semana a semana esto es bastante cambiante, pero ¿qué tipo de proyecciones se puede hacer al respecto? Ya, mira, lo que pasa es que los virus respiratorios están todo el año, ya. Lo que da las condiciones para que la carga viral que está circulante aumente, ¿no es cierto?, va a ser el clima. Y hemos tenido un clima bastante cambiante, ¿no es cierto?, con lluvias, que pasa el frío, y lógicamente todo esto favorece, ¿no es cierto?, la presencia del virus, y nosotros hay, ¿no es cierto?, predicciones de que esta situación se va a mantener, y por lo tanto podemos tener quizás un mayor riesgo por un tiempo más prolongado. Recordemos que esto no lo notamos anteriormente porque estábamos usando la mascarilla. Y si ustedes, lo ideal actualmente, si queremos ayudar a controlar esto, además de permitir que los niños se queden en casa, de adelantar las vacaciones, ¿no es cierto?, también sería ideal que estas semanas que quedan se les invite a los niños a usar nuevamente la mascarilla. Esto va a ayudar a disminuir el número de contagios. Esto también viene de la mano con que no solo podemos tener un sistema inmunológico que perdió un poco su memoria, ya, pero se ve agravada por la condición climática. Recordemos que el frío, solo por inhalar ese frío, disminuimos la inmunidad de la vía respiratoria. Entonces estamos expuestos a ese contagio. Entonces volver a medidas que son para todas las enfermedades respiratorias, como el lavado de manos frecuentes, el uso de mascarilla, en lugares que son cerrados, favorecería, ¿no es cierto?, ayudar a controlar esta situación. O sea, todavía no llegamos al invierno y tenemos una variabilidad climática muy alta, y lógicamente esto está favoreciendo y se puede proyectar que nos veamos afectados por un mayor tiempo. Ay, Maritza, ¿qué recomendación se realiza a lo mejor en el caso específico de aquellas familias que tienen un lactante, pero además tienen a un niño que está en etapa escolar muy pequeño y que son, se ha dicho además, los principales también vectores donde van a clases, se juntan con otros niños y que pueden llegar a lo mejor con el virus sincicial a la casa y afectar al lactante? ¿Hay alguna recomendación distinta a lo mejor a otras familias? O sea, si yo tengo la posibilidad de que esos dos pequeños se queden en casa, eso es la recomendación ideal. Si uno de ellos tiene que ir obligatoriamente a un centro educacional, explicarle al pequeño la necesidad de usar la mascarilla con la finalidad de prevenir, ¿no es cierto? Porque a pesar de que ahora la indicación es que aquellos chiquititos que tienen sintomatología respiratoria usen la mascarilla o se queden en casa, no es algo que se esté cumpliendo al 100%. Entonces aquí tiene que venir el autocuidado y tratar de que el pequeñito vaya con mascarilla o se quede en casa, explicarle la necesidad de volver a estar constantemente lavándose las manos, ¿no es cierto? Y los adultos también, si tienen que trabajar, salir y usar la mascarilla para evitar contagiarse, ¿no es cierto? Y si hay alguien que entre a la casa, que entre también con mascarilla.
Maritza Muñoz, epidemióloga del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, profundizando en una temática que queremos nosotros, ustedes tomen con mucha atención porque estamos viviendo momentos muy complejos, sobre todo para los más pequeños de los hogares, así que por lo tanto agradecemos muchísimo a Maritza que nos haya venido a acompañar, a dar más datos y a reforzar todas estas conductas de cuidado que se han ido comunicando. Maritza, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Bien, ahí lo teníamos. Cuidar, tratar de seguir aplicando estas medidas que tan consciente teníamos en pandemia y que en el fondo pueden ahí ayudar a las personas a evitar quizás contagios más graves. Sí, sobre todo el tema del uso de la mascarilla, que evidentemente pareciera que quizás mucho confinamiento, mucha medida restrictiva afectó a que una vez que se levantaron las restricciones, como que en general la población como que olvidó el establecimiento o el uso, en un momento también el alcohol gel era para el uso en lugares públicos, entonces era estaba mucho más agotado activo. en los supermercados. Y ahora como que, claro, la gente como que olvidó un poco eso y sería muy importante, sobre todo quizás en los colegios, como se menciona, que es donde con mayor facilidad entonces los niños se van contagiando. Hemos visto cómo también la sola clase presencial aumentó también en ellos los contagios de virus respiratorios. Sí, el virus sincicial, la verdad es que en los pequeños los afecta muy fuerte. Es bien impactante ver efectivamente cómo los enferma, así que por lo tanto atención con eso.